Muy buenos días. Que el Señor nos bendiga en esta mañana aún. Continuamos con la serie Raíces Profundas, basada en el estudio a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. El pastor Alejandro dio inicio a esta serie el pasado domingo y ahí nos contaba, ¿no?, que esta es una carta que fue escrita por el apóstol Pablo desde la cárcel a una iglesia que, fíjense, él no conoció, pero que fue fundada por el hermano Epafras. Y no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo de que una de las cosas que enfatizó es que debemos poner nuestra esperanza en la gloria eterna que nos ha sido reservada en el cielo. También nos exhortó a orar, pero con enfoque, con un enfoque adecuado, buscando la voluntad de Dios. Y finalmente, como Epafras, nos animó a comunicar la verdad, esa verdad sublime, transformadora y trascendente que puede recibir todo ser humano y hacerlo de la manera multiforme, así como lo está haciendo el arca. Pues con todo eso proclamamos que Jesús es el Señor. Ese es el tema de hoy, dando continuidad a la serie. Jesús es el Señor. Y el título de esta reflexión, quizá para la mayoría de los que estamos aquí, dirá: eso es la esencia del Evangelio. Lo decimos siempre, Jesús es el Señor. Nos resulta súper común, sobre todo exclamarlo en las alabanzas, como las que hoy día el grupo de alabanzas que está atrás mío nos animaron, nos motivaron, ¿no?, a cantar y ojalá a reflexionar en esas alabanzas. Sin embargo, saben, a veces tiendo a pensar, y esto lo digo porque me pasa, que nos vamos acostumbrando a cantar canciones como las anteriores, en mi caso himnos tradicionales, que enfatizan el carácter supremo, el señorío de Cristo. Y al hacerlo, a veces se nos olvida eso. Cantamos, pero es una forma de expresar, ¿no?, un sentimiento, un momento de bienestar, y se nos olvida que entramos a un espacio trascendente, sublime. Cuando cantamos, cuando adoramos, entramos a la presencia de Dios. Por lo tanto, también es un espacio que nos invita a la reverencia. Porque aunque con lo que estoy diciendo estoy spoileando mi prédica, así como lo hicieron los músicos, porque este Benjamín hoy día spoileó casi la mitad de mi prédica, pero el Espíritu Santo algo querrá decirnos, ¿no? Porque decimos que creemos que Jesús es el Señor, pero no sé si en el día a día le damos la implicación de esa consigna, de esa proclama. Porque es cierto, es fácil declarar que Jesús es el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significa eso? ¿Sabemos responder? ¿Tenemos una claridad así cierta, certera, de por qué decimos que Jesús es el Señor? Como dice el título del pasaje de Colosenses, Jesús es supremo. Bueno, antes de ir al pasaje de hoy, que pareciera ser que es un poema, algunos creen que a lo mejor era una canción. Otros les llama la atención porque ya en esa época
la forma en que está escrito gran parte de lo que vamos a leer en el texto que ustedes tienen en sus hojitas, y advierto a quienes están a través del streaming, busquen su Biblia porque en la pantalla no va a aparecer el texto bíblico. Colosenses 1 del capítulo 15, ya me perdí, al 23. Así es que para que se preparen quienes están en su casa tomando desayuno o a lo mejor todavía están flojeando en la cama, levántense, busquen su Biblia, ojalá la Nueva Traducción Viviente. Bueno, antes de ir a la lectura, quiero invitarles a escuchar una canción que es un tango. Los que me conocen saben que es común que casi cada año, algunas de las veces que me toca predicar, pido que por favor cantemos o hagamos cierto realce a este tango compuesto por el pastor, el obispo metodista Federico Pagura, obispo uruguayo, y el compositor musical Homero Pereira. Este tango fue compuesto a fines de la década del 70, el año 79, fíjense. Tiene muchos años. Pero acá en Chile no es tan común porque los chilenos no somos tanto de tango. Pero en varios países, incluso ha llegado hasta Centroamérica, a ser parte de la hipnodia cúltica de varias congregaciones, por la letra y bueno, por el contenido que ustedes van a escuchar. Tenemos esperanza. Gracias a nuestros músicos que tuvieron la disposición de prepararlo. Escuchémoslo y aprovechemos de mirar la letra que aparece en sus hojitas. Porque Él entró en el mundo y en la historia, porque Él rompió el silencio y la agonía, porque llenó la tierra de su gloria, porque fue luz en nuestra noche fría, porque Él nació en un pesebre oscuro, porque Él vivió sembrando amor y vida, porque quebró los corazones duros y levantó las almas abatidas. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Porque atacó a ambiciosos mercaderes y saboreó la hiel de nuestros males, porque aceptó sufrir nuestra condena. Solos que de orgullo ardían, porque Él llevó la cruz de nuestras penas, por saboreó por
la muerte, el miedo y la mentira. Ya nada puede detener la historia, ni de su reino eterno la venida, porque ilumina cada senda en gloria y las tinieblas derrotó con lumbre, porque su luz es siempre nuestra historia y ha de llevar a todos a la cumbre. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que miramos con confianza el porvenir. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir en esta tierra mía. Por eso es que hoy tenemos esperanza, por eso es que hoy luchamos con porfía, por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. Por eso es que hoy miramos con confianza el porvenir. No es tan fácil decir amén. Pero si creemos que Cristo, que Jesús es el Señor y es el Señor de la historia, amén. Jesús está al control de la historia. Leemos la continuación del capítulo 1 desde el verso 15 en adelante. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud,
le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Se acabó el poema y continúa Pablo diciendo: eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Qué les parece la lectura? Cristo, como dice la imagen de la pantalla, es la imagen visible del Dios invisible. ¿Qué sería de nosotros si no conociéramos a Dios? A veces se nos olvida el rol que jugó Jesucristo en el pasado y en el presente por nosotros. Y es saludable para ti y para mí recordarnos en el día a día de nuestro peregrinaje con Cristo que Él, Cristo, es la imagen visible del Dios invisible. En el Antiguo Testamento Jesús es invisible, pero hay un punto en la historia, como decía la canción, porque Él entró en el mundo y en la historia. Hay un momento en que se marca un antes y un después. Dios se hace visible en la persona de Jesucristo. Y como también lo señala el apóstol Juan en su evangelio, Cristo existía desde antes de la creación y es superior a todo lo creado. Algunos hermanos de Colosas parece que estaban pasando por un síndrome parecido al que hoy también vive gran parte del mundo cristiano, en donde Cristo se ha transformado en un Jesucito. Y se ha transformado en uno de los tantos recursos que aparece sobre todo cuando hay alguna necesidad. ¡Ah! Jesucito. Y como la dimensión diminuta de Cristo es parte de lo que llamamos la fe cristiana, Pablo también le aclara a los colosenses y también a nosotros, a nuestra iglesia, a quienes estamos presentes presencialmente o virtualmente, que Cristo ya existía desde antes de la creación y es supremo sobre toda la creación. Todo fue creado por Dios por medio de Cristo y para Cristo. Pablo les recuerda a los colosenses que todo fue creado por medio de Él y para Él, tanto las cosas visibles como las invisibles.
lo macro y lo micro. Lo que percibimos con nuestros sentidos y lo que también existe en el mundo de la espiritualidad. Pareciera que en la iglesia de Colosas se le estaba dando cierta preeminencia a los poderes del mundo espiritual, a los ángeles. Había una cosa media rara, pero esto no correspondía, pues aunque los ángeles existen y hay toda una jerarquía en ese mundo de la realidad espiritual, de lo que no sabemos mucho, eso también fue creado por medio de Él y para Él. Jesús es superior a todo eso y solo Él merece nuestra atención, solo Él merece nuestro foco. El pastor y teólogo René Padilla escribió: no hay ningún poder en la creación, ni bueno ni malo, que actúe fuera de la órbita de la soberanía del señorío de Jesucristo. ¡Wow! Lo repito. No hay ningún poder en la creación, ni bueno ni malo, que actúe fuera de la órbita de la soberanía del Señor Jesucristo. Gracias por ese amén, pero cuesta creerlo. Todo está bajo la soberanía de Jesucristo. En la siguiente lámina hay un salto temático extraño, pues desde el cosmos aterrizamos en la comunidad de fieles que conocemos como iglesia. Perdón, es la anterior, creo. No, estamos bien, la siguiente. Ahora, en el texto hay un salto extraño. En el verso 17 hay un salto temático extraño, pues desde el cosmos aterrizamos en la comunidad de fieles que conocemos como iglesia. ¿Será que la iglesia es una entidad tan importante como la misma creación y las entidades espirituales que no vemos? Pablo dice que Cristo es la jefatura máxima de esta comunidad. Aunque insignificante y frágil, es parte del cuerpo de Cristo. Todo el cosmos fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, a la iglesia se le describe como parte de Él. Así de importante es la iglesia. Es por ello que también debemos honrar, cuidar y tener reverencia cuando hablamos de iglesia, en el hecho de ser parte de la iglesia. Así de importante es la iglesia para Cristo. El texto de Colosenses también nos dice que Cristo, que Él es el primero en todo. Cristo resucitó para la vida eterna y es también el primero en este tipo de resurrección. Resurrección que está prometida para nosotros. En otras palabras, Cristo también es el Señor de la muerte. La Biblia dice que Él tiene las llaves del Hades. Él dice sí, ahora es el tiempo, o dice no, todavía no es el tiempo. Jesús es el Señor del futuro, pues venció también a la muerte y también es Señor de tu futuro. Y si morimos, para Él morimos. Él tiene la última palabra. De manera que nuestra perspectiva hacia la muerte también debería proclamar que Jesucristo es el Señor. Y cuando hablamos de ese tema, me doy cuenta que hay el señorío de Jesucristo como que
se nos quedó en la biblioteca porque, uy, que nos cuesta afrontar ese fenómeno que para nosotros es un puente a otra dimensión de la vida eterna. En el verso 19 se nos resalta que Dios plenamente o en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y un hermano, antes de que comenzara el servicio, me dijo: Jorge, no te olvides de lo que dice el verso 20. Y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Todas las cosas. Si se percataron, me salté una diapo, hay algo muy importante. También la creación, el cosmos. Cuando recordamos la muerte de Cristo, Él reconcilió esa relación que perdimos en el Edén, esa relación con el ser humano y la relación con toda la creación. Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Todas las cosas. Esta reconciliación fue lograda por medio de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Sí? La reconciliación de todo lo que existe con Dios, de todo, se logró en la cruz. Así de poderosa es la obra en la cruz. No solo por nosotros, por la humanidad. De repente los cristianos tenemos una visión bastante antropocéntrica a la hora de ver la redención. Y no solamente en la cruz fue reconciliada la relación entre el ser humano con Dios, sino todo. El alcance de la reconciliación. Después de compartirnos este poema, el apóstol Pablo les resalta a los colosenses, muchos de ellos no eran judíos, entre comillas, por eso que se usa el término pueblo de Dios. Ellos no se consideraban parte del pueblo de Dios. Y también le está escribiendo a aquellas personas que probablemente están aún bajo el dominio de la culpa por sus malos pensamientos, por su historial de malas acciones. A ellos les aclara la incumbencia y el alcance de esta tremenda aseveración y realidad que aparece en este poema. Tanto estos no judíos como los que venían de las sinagogas y que están en Colosas, hemos sido reconciliados con Dios y gracias a ello hoy podemos tener acceso al trono de la gracia. Y miren cómo dice Pablo aquí, ¿en qué calidad tenemos acceso a ese trono de la gracia? ¿En calidad de santos? Aparentemente, discúlpenme, pero no veo ninguno. Y probablemente ustedes me están viendo a mí, me van a decir, tú tampoco. Pero gracias a la obra de Cristo, Dios nos considera santos y espera de nosotros que estemos trabajando rudo para también responderle en santidad. Pero no solamente santos. ¿Qué más dice? Libres de culpa. Sí, de la culpa. Esa culpa que nos clava por nuestras metidas de pata, por nuestros pecados, porque generalmente el pecado se caracteriza
por el daño que le hemos causado a otros, el daño que le hemos causado a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, a personas que no lo merecían. Generalmente el pecado es así de perverso, nos hace no solamente enemistarnos con Dios, y eso a veces está ahí presente, es un aguijón. Sin embargo, Dios no ve eso. Y dice que además de estar libres de la culpa, si hasta ahora podemos entrar a su presencia como cuando un hijo amado se acerca a su papá o a su mamá. Este señorío de Cristo nos hermana con Él y nos acerca a Dios Papá. Y es por eso que en la oración se da ese espacio de confianza, como cuando un hijo regalón va a estar con su papá. Y no sé cuántos de ustedes, a mí me pasa a veces en que la oración se transforma en un rezo tipo fórmula. Hay que orar por los alimentos, ¡pam! Se emite la oración y continúa el día. Pero ¿hasta qué punto entramos en un espacio reverente, en un espacio en donde estamos en la presencia de Dios? Acceso directo. Eso se logró. De manera que cuando oras, sientes esa mezcla de confianza, reverencia, temor y privilegio. Ojalá que sí. Esa sensación que describe C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia cuando Lucy quería montar al león y empieza a describir ese fenómeno de estar cabalgando sobre Aslan y sentir esa piel peluda que lo abrigaba, pero también era león, le generaba temor, pero le generaba confianza. Y la manera en que lo describe lo encuentro tan fantástico, que es la manera también que ojalá sintiéramos nosotros cuando nos acercamos al león de la tribu de Judá. Pero hay un riesgo, aparecen los peros. El poema que acabamos de examinar, que es el ABC del Evangelio, como lo dije en un comienzo, rápidamente se nos olvida y somos propensos a vivir un pseudo evangelio, algunos con culpa, se nos olvida el señorío de Cristo, incluso lo podríamos achicar a pseudo creencias. Ayudarle a Jesús a que resuelva los temas que no podemos resolver como seres humanos. Pablo insta a los colosenses y también a nosotros seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella. ¿Cuál? Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor y Jesucristo es el Señor. Y esta es la buena noticia. Jesús es el Señor y su dominio está por sobre todo y en todo, porque en Él habita la plenitud de Dios. Confiar en Jesucristo es confiar en Dios, porque Él es Dios. Volviendo a la canción, ¿podemos tener esperanza? De acuerdo a lo que acabamos de leer, las circunstancias de nuestra realidad, como el calentamiento global, en donde pareciera ser que el repliegue de la creación debido al descuido del ser humano se está expresando de una manera que pareciera ser va a llegar a algo terriblemente, y eso nos asusta, nos complica. Lo que no significa que tenemos que tomar medidas y ser responsables, porque Dios nos creó siendo guardianes de la creación,
pero con la confianza también de que esta creación está bajo el dominio de Jesucristo. Trabajemos por la creación sabiendo que tenemos un cómplice superior. Y ese cómplice es Jesucristo, porque Él es el Señor de la creación. Tenemos el riesgo inminente ante amenazas nucleares. Recientemente la frágil paz, que depende que algún mandatario loco por ahí se le ocurra presionar el botón rojo, y eso asusta, porque estamos cerca. Creo que hay varios que están, yo creo que hay asesores gubernamentales que están deteniéndolo para que no vaya al botón rojo ese o esos mandatarios. Pero las naciones, los reyes, los señores, los gobernantes, también están bajo el señorío de Cristo. Aunque parezca casi decirlo, aunque expresarlo pareciera que suena una contradicción, cuando vemos el sufrimiento de personas, como el testimonio de nuestros hermanos que aparecían en el video, todo lo que les ha tocado sufrir por decisiones de gobernantes inescrupulosos. El sufrimiento de millones de inocentes que sufren el desbalance de la justicia social, producto de la corrupción, producto de ideologías perversas, ideologías ateas, ideologías que se autodenominan supremacistas, incluso poderes amparados por religiones fundamentalistas, incluidas algunas ramas del cristianismo. Eso también genera temor, cuesta tener esperanza. Aparece la duda: ¿y qué pasará con el señorío de Jesucristo? ¿Será que está de vacaciones? ¿Será real esto? ¿Qué volada será la que se mandó Pablo al escribir esto? Qué bien nos hace recordar que Jesús es la imagen visible de Dios, que en Él habita toda la plenitud de Dios y que tiene una relación o quiere tener una relación personal contigo. ¿De qué manera? Reconciliándote con Dios. Y si Cristo es el Señor, hermanas y hermanos, recordemos que Él tiene el control. Y si Él tiene el control, puedes depositar y perfeccionar tu fe en Él. La cosmovisión o la narrativa cristiana. Los cristianos no solo cantamos y verbalizamos el señorío de Cristo. Nuestro llamado es a materializarlo con nuestra cosmovisión y narrativa basada en la fe, en la reverencia y en el servicio a Cristo. Tus acciones, lo que tú haces, honran al Cristo creador cuidando su creación. Honran al Cristo que manifiesta la plenitud de Dios en santidad. Los cristianos vemos la muerte con la perspectiva de la resurrección. Los cristianos no jugamos la vida por acciones de reconciliación. Los cristianos proclamamos de distintas maneras: Jesús es el Señor. Cuidado, si tu estilo de vida te está transformando en una persona que busca a Jesús solo cuando tienes problemas, o a lo mejor te has ido transformando en un depredador o en una depredadora de la creación, o en una persona que en su hogar genera discordia, que genera resentimiento, o estás más cerca del divorcio que de una reconciliación, o le temes a la muerte con una sensación de vida finita y crees que la fe consiste solo en venir domingo tras domingo a un servicio dominical. Cuidado,
En el verso 23, Pablo pone ese tono. Cuídate de tener a Cristo como un recurso más. Cristo no es un recurso, es Dios mismo. Y que sigue jugándoselas con un amor profundo y eterno para traerte al propósito para el cual Dios a cada uno de nosotros nos diseñó. Con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia, lo dice Dios, muchos años atrás, y lo sigue haciendo hoy por medio de Cristo. Y esa misericordia sigue expresándose para que la reconozcamos, para que lo visibilicemos con la espiritualidad y la fe. Pregunta: así como Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible, ahora la pregunta es para ti. Ojalá me pueda explicar con la pregunta. Hoy Cristo está a la diestra de Dios Padre, no está presente corporalmente, sí espiritualmente por medio de su Espíritu, pero es invisible. Pero ¿es Cristo visible en ti? Cuando tus cercanos te ven, ¿ven a Cristo? Seas mujer, seas hombre, ¿eres Cristo? Ojalá que en el futuro alguien escriba un libro como el de Pablo y cuente la historia. Cristo es la imagen visible de Dios. Y aparezca tu nombre, es la imagen visible de Cristo. Y la pregunta final: ¿es Jesús el Señor de tu vida? No podemos declarar que Jesucristo es el Señor si Jesucristo no es tu Señor. No sirve de nada andar proclamando. Vamos a ser un lorito que aprendió por un efecto condicionado esa consigna si nosotros no asumimos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es mi oración, mi anhelo para todos ustedes, que el Espíritu Santo haga resonar esa pregunta en cada uno de ustedes. Verdaderamente, ¿es Cristo tu Señor? ¿Es tu Señor? Es mi anhelo que en tu vida y en la mía Jesús sea nuestro Señor. Concluiremos cantando, en respuesta a lo anterior, la canción que dice así, que aparece en sus hojitas: ¿quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición. ¿Qué? El amor. Su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo, hija de Dios. Sí, lo soy. Libre soy. Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, pecadora, Él murió por mí. Libres somos en Él. Somos hijos de Dios. Sí, lo somos. Y en la casa de Dios sitio hay para cada uno de nosotros. Somos hijos de Dios, sí lo somos, escogidos, perdonados. Somos quien dice Él que somos. Él va con nosotros a nuestro lado y es quien declara quiénes somos. Libres somos en Él, libres en verdad. ¿Libres para qué? Libres para expresar el propósito que Dios, por medio de Cristo, diseñó para ti y para mí.
mucho antes de la creación. Que el Señor nos bendiga.